a todos los que están detrás, viéndonos hoy, esta tarde, en esta ocasión con la doctora Esther Ramírez Medina, doctora especialista en ginecología, en la cual vamos a comentar un nuevo aspecto de la COVID persistente. Hemos hablado anteriormente sobre la nutrición, sobre la microbiota, sobre las alteraciones psicoemocionales relacionadas con el long-COVID, con las alteraciones en long-COVID en edad pediátrica y adolescente, y ahora vamos a un tema también muy interesante, como es la afectación en la vida de las mujeres en cuanto a su salud ginecológica. Queremos hablar primero con la doctora sobre si existen síntomas ginecológicos relacionados con COVID persistente, si hay literatura que haya asociado la COVID persistente con síntomas ginecológicos después de la infección, y en un segundo momento le preguntaré sobre el tema de la vacuna. ¿Existen algunas publicaciones que hablen de repercusiones o alteraciones a nivel menstrual, por ejemplo, en las pacientes? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias al doctor Mera y a Blue Healthcare por invitarme a participar en este webinar de hoy. Sí que hay publicaciones, pero son muy escasas. Hay muy poca bibliografía, porque es verdad que sobre la medicina del género hay bastante poca bibliografía, sobre los cambios, el COVID persistente y las alteraciones ginecológicas. Y un poco todo lo que sabemos es, aparte por estudios que hay, que en España hubo un estudio con la vacuna, pero con long COVID no he encontrado ningún estudio español. Algunos estudios que hay en Sudamérica, que hay un estudio multicéntrico avalado, organizado desde México, donde estudia el sur de Estados Unidos, México y países sudamericanos de la zona norte, Colombia, y ahí sí que hay datos, y luego algún estudio estadounidense también relacionado con long COVID y síntomas ginecológicos. En algunas ocasiones encontramos pacientes que nos explican, por ejemplo, sangrados menstruales excesivos, ¿no? Después o bien de la vacuna o bien de haber pasado la infección de COVID. Lo primero, ¿cuándo una mujer debe considerar que un sangrado es excesivo? Y lo segundo, ¿cuáles serían las causas más plausibles que podrían justificar ese sangrado en un paciente de COVID persistente? Cuando el cuadro asociado a un COVID persistente es un aumento de sangrado, tenemos que primero definir qué es un aumento de sangrado. El aumento de sangrado puede ser en tres circunstancias. Una de ellas, que los ciclos sean muy cercanos en el tiempo, es decir, que las reglas sean en cantidad normal, pero sean ciclos alrededor de 23 o menos días. Eso se llama polimenorrea, es decir, ciclos más cercanos en el tiempo. Otra alteración menstrual por abundancia es que el tiempo que dura la regla sea mayor a 8 días. Y el tercer cambio por aumento de sangrado es que dura una cantidad de días normal, pero haya días que la regla sea muy abundante. Es muy difícil cuantificar cuándo una regla es muy abundante, porque es algo subjetivo, no es algo que podamos medir y no es algo que podamos preguntar a la mujer que cuánto, en un envase cuánto llena o en un recipiente cuánto llena de volumen menstrual, ¿no? Entonces, nosotros para saberlo tenemos unas directrices que es si la paciente se tiene que cambiar cada hora y media durante unos días determinados, o los cambios de compresa o tampa son más de 7 al día, nosotros consideramos que es un sangrado abundante, ¿vale? Entonces, tenemos 3 cambios menstruales asociados al aumento de sangrado, o reglas más cercanas en el tiempo, o reglas que duran más tiempo, o reglas que duran cantidad normal, pero durante unos días determinados sangran mucho. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues la causa creemos que para que un ciclo, para que una menstruación sea normal, es necesario que el endometrio, que es lo que se descama con la regla, que es la mucosa que tapiza el útero por dentro, tenga un crecimiento adecuado, que luego tenga una preparación previa a la menstruación adecuada y que luego tenga un desprendimiento adecuado. Entonces, cuando hay alguna alteración asociado a ese proceso del endometrio, se puede producir un aumento de sangrado. Y en el COVID lo que se ha visto es que el COVID, a través de esas citoquinas tan conocidas con las tormentas de citoquinas,
esas citoquinas también influyen en los vasos del endometrio. Y por esa interacción de los vasos del endometrio puede hacer que esas reglas sean más abundantes. Esa sería la causa del por qué pueden tener reglas normales en el tiempo y de ritmo normal, pero durante unos determinados días que esa regla sea muy abundante. Los cambios en el ciclo menstrual, es decir, que hay ciclos, hay reglas cada menos tiempo, la verdad que creemos que pueden estar influidos por la regulación del ciclo menstrual a nivel hormonal, que hace que ese ciclo se acorte en el tiempo porque la segunda fase, que es después de ovular, se ha alterado. Y esa alteración puede estar ocasionada por la infección del long COVID y la actividad de las citoquinas en el ovario. Perfecto. La verdad es que lo ha explicado muy bien. Tenemos una inflamación vascular generalizada, en este caso a nivel endometrial se produciría esa inflamación endotelial y lo que conllevaría un mayor volumen de sangrado. También hay una afectación, como usted dice, a nivel del ovario y también hay cierta afectación porque conocemos el paso de citoquinas de la barrera hematoencefálica, con afectación del hipotálamo, de la hipófisis, que son reguladoras, ¿no?, del proceso de la menstruación, ¿no? Claro. Ahí lo que podríamos tener es un problema al contrario, un problema de amenorrea. Entonces, el por qué se puede producir los síntomas contrarios, es decir, una mujer que tiene ciclos normales a partir de un long COVID o de una vacunación puede presentar una amenorrea. Bueno, pues hay dos explicaciones igualmente. Una de ellas es el paso de la barrera hematoencefálica y bueno, también se cree que a través de la lámina cribiforme nasal puede haber paso de virus directamente hacia la zona del hipotálamo. Entonces, afectar el hipotálamo es una glándula, para que lo entienda la gente, que regula muchísimos sistemas endocrinos en el cuerpo. Uno de ellos que regula es el eje del hipotálamo, la hipófisis y el ovario, ¿no? Actuando sobre el ciclo menstrual. Bueno, pues esa afectación, esa neuritis que se podría producir secundaria a la infección por el COVID, por el virus, podría afectar a la función del hipotálamo, podría inhibir momentáneamente la función del hipotálamo y prolongar, es decir, retirar la menstruación. Esa es una de las explicaciones, pero la otra explicación es que sabemos que la menstruación es un signo de salud, ¿no? Cuando una menstruación es cada 24 a 38 días, que dura unos 7 días, en una cantidad normal, es un signo de salud. Cuando el cuerpo entra en una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad importante, el cuerpo entra en una situación de ahorro. En esas circunstancias al organismo no le interesa que una mujer quede embarazada, y entonces hace un mecanismo de protección entrando en una amenorrea para evitar un embarazo en una situación desfavorable. Eso ocurre en una infección, ocurre en episodios de estrés. Entonces, son las dos posibles explicaciones del por qué una mujer se puede quedar sin ciclos menstruales o entrar en amenorrea, que son 3 meses sin menstruación, por una infección por COVID. Claro, como ha explicado la doctora, la afectación cerebral que se produce por la alteración de la permeabilidad de esta barrera hematoencefálica puede llevar a esas citoquinas vía hematógena y, como bien ha explicado también, por vía neurógena. Y una de ellas sería a través del bulbo olfatorio, justamente. También a veces está demostrado a través del nervio vago o bien por a través de lo que sería el nervio trigémino. Lo que queremos saber es ahora la unidad ginecológica de Blue Health Care, que está conformada, si no me equivoco, por 3 ginecólogos en plantilla, ¿no? Que podemos ofrecer a una paciente que viene con un problema de amenorrea, por ejemplo. Ese tipo de paciente, ¿qué le podemos ofrecer? Pues lo primero que hay que hacer es un estudio hormonal y un estudio ecográfico. Con el estudio hormonal vamos a ver cómo están las hormonas en ese momento determinado y vamos a ver si el problema está sobre todo a nivel hipotalámico, es decir, está inhibida la función ovárica porque desde el cerebro ha ordenado a los ovarios que no funcionen para entrar en ese modo ahorro. O la situación es diferente, pues puede ser una mujer que a lo mejor esté en la época de la perimenopausia, ¿no? Y lo que nos encontremos es que una infección por COVID pues ha adelantado esa menopausia. Las hormonas son completamente diferentes. Si es una amenorrea de origen hipotalámico, es decir, que desde el hipotálamo
pues se ha dado la orden de no menstruar durante un tiempo determinado o si lo que ha cesado es la función ovárica. Y luego también una ecografía para ver cómo son los ovarios, cómo es el útero, cuál es el grosor endometrial, qué pistas tenemos de si va a recuperar función ovárica en un tiempo corto de tiempo, porque podemos ver que ya hay folículos en el ovario, que creemos que está iniciando esa función ovárica de nuevo. Entonces, y luego, pues dependiendo de cuál sea el origen, pues dar unas pautas de tratamiento. Si es una perimenopausia o una menopausia, pues valorar con la paciente en función de sus síntomas qué es lo que podemos hacer, si pensamos en un reequilibrio hormonal, si esperamos un poco, qué síntomas tiene de COVID también, porque tampoco, si es un COVID persistente, pues a veces tenemos que dar prioridad de no poner tratamiento hormonal para ver cómo evoluciona, tampoco queremos interferir en alteraciones de la coagulación. Y si es una mujer joven que tiene un periodo de amenorrea, no nos interesa que esté mucho tiempo en amenorrea y tenemos que valorar si hacemos una terapia puente con anticonceptivos para que no pierda su ciclo menstrual. Bueno, es todo absolutamente personalizado. Claro. Si tuviéramos el caso contrario, o sea, en un aumento de volumen, una paciente que nos explica un aumento de volumen, como bien explicó anteriormente, ¿qué es lo que podemos ofrecer a este tipo de paciente? Pues también tenemos que diferenciar si es una mujer que llevaba años sin regla porque es posmenopáusica o es una mujer que tenía reglas normales y ha empezado con reglas muy abundantes. Lo primero que hay que hacer es una ecografía para valorar si vemos alguna alteración orgánica en el útero. Puede ser un mioma, puede ser un pólipo, puede ser una adenomiosis que origine ese sangrado abundante. Porque también se sabe que en estas mujeres que están límite, que tienen alguna patología y que no se ha manifestado de forma clara, a veces después de una infección por long COVID se pueden manifestar alteraciones como es un sangrado abundante. En función de esos hallazgos, pues hacer una planificación de tratamiento si necesita una observación, un tratamiento quirúrgico, tener una analítica para valorar que no se ha anemizado y, bueno, si se ha anemizado, hacer una suplementación. Si es una mujer posmenopáusica, en todas las mujeres posmenopáusicas que tienen un sangrado, posmenopáusica es una mujer que lleva un año sin tener ninguna regla. En todas las mujeres que llevan un año sin tener ninguna regla y tienen un sangrado, tenemos que hacer un estudio ecográfico. Y ahí actuaremos de dos maneras, dependiendo de cómo nos encontremos el endometrio. Porque la causa de ese sangrado puede ser o que hay una patología endometrial, que a veces ocurre, sobre todo en mujeres gorditas, que aunque ya no funcionan sus ovarios, tienen otras fuentes de estrógeno y hace que ese endometrio esté un poquito estimulado y crezca. Pues en ese caso hay que estudiar el endometrio, hay que tomar una biopsia, hay que ver qué es lo que ocurre. Pero puede que nos encontremos que haya tenido un sangrado y que nos encontremos un endometrio muy fino. En ese caso, yo haría una observación a corto plazo, en un periodo de 6 semanas, 2 meses aproximadamente, porque puede que en ese grupo de mujeres hayan tenido un sangrado por la inflamación del endometrio y la inflamación del útero por las citoquinas, en esas alteraciones que tienen de la vascularización, y no se vuelva a repetir y no vuelva a haber ningún problema. Entonces, siempre hay que iniciar el estudio por una ecografía, probablemente por una analítica hormonal en función también de los hallazgos ecográficos, y actuar en consecuencia. Realmente es muy interesante. De hecho, lo que hablaba ahora último, lo que ha hablado de la inflamación, es interesante porque realmente la COVID persistente es una situación proinflamatoria, de inflamación. Y lo que buscamos nosotros en la unidad de long COVID es justamente la desinflamación. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues a través, con el servicio de nutrición de la doctora Azcoitia, con una alimentación adecuada, una nutrición adecuada, que desinflame al paciente, estudiándole su disbiosis intestinal, esa permeabilidad intestinal que muchas veces en los pacientes de COVID persistente ha estado alterada por la persistencia viral, ya sea de fragmentos o de virus replicativo, que está produciendo una alteración en contra de las bacterias del intestino, proinflamatorias también, no solo intestinales, sino a nivel global. Y por último, un estudio inmunológico y de biomarcadores, ¿no? Para ver ese daño inflamatorio, como comentamos, de los ejes que hablamos en otras ocasiones, cerebral, hepático, pulmonar, intestinal, que tienen repercusiones a nivel sistémico y en este caso, como hablamos hoy,
del aparato reproductor femenino. ¿Puedo hacer un inciso? Y tanto. Vale. Una de las causas importantes de sangrados que a veces nos cuesta mucho diagnosticar son las endometritis. Y pueden ser endometritis víricas o endometritis por disbiosis, ¿no? Entonces, a lo mejor si no encontramos ninguna causa, vemos un endometrio que es un endometrio fino en el que no vemos ninguna patología y sigue apareciendo un sangrado, pues a lo mejor habría que hacer un cultivo y probablemente la mejora de la microbiota intestinal, que conlleva la mejora de la microbiota a nivel de todo el organismo, también mejore los episodios de sangrado. No, totalmente de acuerdo. De hecho, hay otro aparato, otra mucosa que tenemos, la mucosa oral, donde observamos que pacientes que tienen una alteración disbiótica en mucosa oral, que produce aparición de bacterias orales en tubo digestivo, tiene una disbiosis, digamos, más profunda, y tratando justamente esa disbiosis oral con nuestro servicio también, por ejemplo, aquí en odontología que tenemos en Blue, haciendo una buena higiene bucal con un profesional, se mejora la disbiosis intestinal y se mejora lo que sería inflamación sistémica. Una pregunta más que le quería hacer es el tema del COVID agudo. En principio, ¿qué sabemos del paciente, la paciente gestante? ¿No? Una paciente gestante que coge la infección aguda por el SARS-CoV-2. Si hay alguna repercusión tanto para el neonato, para el feto o en la mujer. Pues el problema de la gestante con un COVID agudo, bueno, son dos. Uno, porque ella está embarazada y ese embarazo conlleva unos cambios fisiológicos que sí que son importantes cara al COVID. Y dos, porque el estado materno sí que va a influir en el estado fetal, ¿vale? Entonces, a nivel fisiológico nos preocupan dos cosas sobre todo. Uno, las alteraciones de la coagulación y el mayor riesgo de procesos trombóticos. Y uno de ellos, en el embarazo, que más nos preocupa es que en las mujeres con COVID agudo pueden tener un riesgo aumentado del 2% sobre la población general de preeclampsia. La preeclampsia es una alteración que se inicia en la placenta, en la vascularización de la placenta y que se origina con una hipertensión, con un defecto de crecimiento fetal, incluso una hipertensión grave que nos puede llevar a tener que adelantar el parto, ¿no? Entonces, y luego, bueno, los procesos trombóticos con un mayor riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, las mujeres con COVID agudo es muy importante que estén heparinizadas a dosis profilácticas hasta 10 días después de haberse negativizado su test de COVID. Y luego el otro riesgo es el problema respiratorio. Sabemos que la mujer embarazada tiene una disminución en la capacidad respiratoria porque según va aumentando el tamaño uterino va empujando hacia arriba lo que es el diafragma. Entonces cualquier proceso respiratorio en ella pues puede verse agravado. Afortunadamente las mujeres embarazadas son mujeres jóvenes, la mayoría son mujeres sanas y que tienen una buena capacidad y una buena respuesta. Entonces, el riesgo de una neumonía grave es inferior porque no entran dentro del grupo de riesgo de pacientes con una neumonía, pero cuando la hay, pues tenemos que tener muy bien monitorizada a la madre y a los fetos, porque en caso de agravamiento materno, pues nos vemos abocados a veces a adelantar el parto y todo, que mejora, por un lado, ese mal estado general de la madre, hace que el estado general del feto, al nacer, aunque sea prematuro, vaya a estar en una condición mejor y ella mejora mucho al quitar esa presión que tiene también del embarazo. Otro tema importante que conocemos es el hecho de que hay pacientes que nos hablan de urgencia miccional, por ejemplo. Sabemos que hay también disbiosis en la mucosa a nivel de la vejiga, ¿no? Quisiera preguntarle por el hecho, ¿por qué la paciente femenina, sobre todo en edad fértil, ¿no? Suele ser más frecuente, ¿verdad?, tener infecciones urinarias. Claro, es que si pensamos en la anatomía, es así. La uretra de la mujer es una uretra muy cortita, ¿no? La uretra es el conducto que desemboca la orina de la vejiga al exterior. Entonces, es muy corta y está en íntima relación con la vagina.
entonces está sometida a bacterias vaginales, está sometida a la fricción en las relaciones sexuales, está sometida a que si no realizamos la limpieza bien después de la defecación, pues podemos contaminar la zona. Entonces es una zona que hay mayor riesgo de infecciones urinarias. Vale, muchísimas gracias.